pero la medicina no le interesó. Entonces el padre quiso que estudiara para clérigo. Entró a la universidad, a Cambridge, y en una ocasión le llegó una invitación. Ya conocían de su interés por estas cosas. Se estaba preparando una expedición de circunvalación del mundo para corregir los mapas, las costas de los continentes, para hacer algunas observaciones sobre mareas, terremotos, climas, etc. Y se pensó que sería bueno llevar un naturalista, aprovechar esa circunstancia. Esta expedición se iba a hacer en un barco, el Beagle, divinamente equipado para esta situación. Se invitó a Darwin, y después de muchas vicisitudes, de oposición del padre y después de una aceptación, él, cuando apenas tenía 21 años, se une al Beagle en esa expedición. Ese viaje va a durar 5 años, pero son los 5 años más fructíferos en la vida de Darwin y más importantes en el mundo occidental en relación con el conocimiento sobre la evolución. Sale esta expedición que comienza su investigación en las costas del Brasil. Llegaba el barco a las costas y todos se preparaban para su tarea. Y Darwin quedaba libre. Inmediatamente se iba a conocer el entorno, a ver los árboles, las selvas, los animales, los pájaros, los peces. Todo era motivo de su observación, que lo hacía en una forma de una entrega y de una felicidad extraordinaria. Para él eso fue un premio al que le hubieran dado esta oportunidad. Sigue visitando las costas de Brasil, va hasta las Islas Malvinas, pasa por la Tierra de Fuego, antes en Argentina, conoce también cómo viven los pueblos en esas costas, da la vuelta después en Chile y va ascendiendo por la costa pacífica hasta que llega a las Islas Galápagos. Durante todo el tiempo él está haciendo observaciones y ya en esas observaciones empieza a nacer la idea de que los seres, los animales, las plantas han cambiado durante el tiempo y ese cambio corresponde al sitio en donde están establecidas esas especies. Pero cuando llega él a las Islas de Galápagos, donde apenas están 5 semanas, pero las 5 semanas más extraordinarias para este tipo de pensamiento. Allí, debido al aislamiento en que se han encontrado las especies en numerosas islas, él ve un proceso que no se puede observar en un solo animal o en una sola planta, sino que tiene que verse en conjunto. Él había conocido en Europa, en Inglaterra, una clase de pájaro que se le llama el pinzón, y encuentra en las Galápagos que hay muchísimos pinzones, pero son diferentes a los que encuentra en Inglaterra. Encuentra en ese estudio que hay hasta 13 variedades de picos en los pinzones. Son pinzones, pero su pico es diferente. Estudia el ambiente y ve que, por ejemplo, en una isla no hay posibilidad de alimentación sino en las semillas que caen al piso, y los picos están hechos muy adecuados para recoger ese tipo de semillas. Otros pinzones de otras islas se alimentan de frutas. Hay muchísimas frutas allí. Entonces el pico es diferente y se adapta para alimentarse de acuerdo con esas frutas. Y así encuentra toda esa variedad de picos.
empieza él a ver la solución. De acuerdo con las necesidades que tiene una especie, se producen cambios. Y esos cambios se van seleccionando. Hay una selección natural para aquello que es lo más benéfico para el individuo y para la especie. Él encuentra, pues, esto no solamente en los pinzones, pero esto es lo más, digamos, lo más notorio en relación con sus observaciones en las Islas Galápagos. Sigue ese viaje, van a Nueva Zelanda, Australia, llega a las costas de África, también hace una circunvalación, van hasta el Cabo de Buena Esperanza, da la vuelta por las costas de África y regresa a Inglaterra. 5 años ha durado ese viaje. Pero la mentalidad de Darwin ha cambiado. Y ve que para el mundo es importantísimo lo que él ha descubierto. Está después en Inglaterra, conoce a una mujer bellísima con quien se casa. Ella es una mujer muy rica y tienen una bella mansión en el campo, de tal manera que Darwin no tiene que preocuparse para su sustento y se puede dedicar a sus investigaciones. Pero es un hombre supremamente prudente, excesivamente prudente, y no se atreve a dar el resultado de sus observaciones a los centros científicos del mundo hasta que no tenga una certeza, una seguridad de lo que está diciendo. Y va pasando el tiempo, y pasan más de 20 años, y las observaciones de Darwin no se conocen. Al mismo tiempo, Alfred Russel Wallace, otro naturalista, ha estado haciendo las mismas observaciones de Darwin. Él pasó 4 años en el Amazonas. Allí reunió infinidad de muestras naturales, también de insectos, de distintas especies, para comprobar sus observaciones. Desafortunadamente, cuando iba ya de regreso, el barco en que venía en el Amazonas zozobra y se pierde todo esto. Pero las observaciones de Wallace son exactamente las mismas de Darwin. Y sabiendo que Darwin está examinando aquello, le escribe un día y le manda sus resultados. Darwin se queda asombrado. Wallace ha llegado exactamente a las mismas conclusiones de él. Ha hablado de una selección natural, de unas mutaciones en las especies, una adaptación de las especies para poder sobrevivir. Darwin se pone en contacto con Wallace. Este señor Wallace es un hombre de un corazón extraordinario. No tiene ninguna codicia ni tiene ningún afán de figurar. Y puesto que las observaciones de Darwin son mucho más precisas que las de él, y tiene muchos más elementos para mostrar a esas sociedades científicas del mundo, le dice que él es el que debe hacer esa declaración al mundo científico. Darwin le dice que la declaración debe ser conjunta. Y un día presentan a la sociedad Linneum, la sociedad de Linneo, sociedad científica, le presentan sus conclusiones sobre la evolución en unas pocas páginas. Al principio hay mucha desconfianza, parece una cosa absurda, eso va contra las escrituras sagradas, son tonterías. Sin embargo, algunos de estos científicos le ponen atención. Entre otros científicos extraordinarios ingleses está la familia Huxley. Uno es Julian Huxley. El abuelo de él estaba en esta sociedad y fue un defensor de Darwin. Empiezan a preocuparse en Europa por las declaraciones de Darwin en relación con la evolución, y le piden que publique su obra. Él publica su
su libro sobre la selección natural, sobre la evolución de las especies, que revoluciona el pensamiento en las universidades, en los medios científicos. Una prueba de la evolución se va a ver más adelante, después de estas declaraciones de Darwin, porque generalmente los cambios que se producen en las especies no son visibles en una generación, no se ven sino a través de muchísimas generaciones, y a veces la observación se hace a través de fósiles que se encuentran, que se ven que son de la misma especie, pero que son diferentes a los actuales. Una de las maneras de producirse esa selección natural y defenderse las especies es la del mimetismo. El animal, para defenderse de los animales que pueden ser sus cazadores, se disfrazan, es decir, cambian en su forma externa o en su color o en el dibujo de esa forma para parecerse al medio ambiente en el cual están ellos colocados. Ese es el mimetismo. Así desde lejos entonces no son visibles. Existe una polilla moteada. ¿Por qué? Porque los árboles son moteados y la polilla, al colocarse sobre la corteza, es prácticamente invisible para las aves. Pero viene la revolución industrial. Infinidad de fábricas empiezan a aparecer por Inglaterra a base de carbón, con un humo que ensucia todo, y los árboles empiezan a ennegrecerse. Si los árboles están ennegrecidos, tiznados, las polillas moteadas entonces son visibles para las aves, al revés de lo que sucedía anteriormente. Pero ¿qué pasa? Las polillas poco a poco empiezan a volverse negras y a desaparecer las polillas moteadas. Las polillas moteadas se convierten en una cosa rara. Se ve plenamente el cambio, la mutación en la especie para poder sobrevivir. Eso es algo extraordinario. Este pensamiento de Darwin revoluciona al mundo. ¿Cuál es la razón? Durante muchísimos siglos, el pensamiento en general y también el científico había estado bajo una dominación dogmática regida por el mayor poder en Occidente, que es la Iglesia Católica Romana. La Iglesia había declarado, ya lo habíamos visto anteriormente con el caso de Galileo, que la Tierra era el centro del mundo. El pensamiento era geocéntrico. Le había dado un poder inmenso al hombre. El hombre es el ser más importante sobre la Tierra. Pero si es el centro del universo, es el ser más importante del universo. Y dentro de ese universo hay unos seres que son más importantes que otros. Hay unos que son los representantes exclusivos de Dios en la tierra, que abren y cierran las puertas del cielo y del infierno. Y dentro de ellos hay uno que es infalible y que es el supremo poder, el Papa de Roma. Se ha establecido una inquisición y los científicos caen dentro de esa inquisición. Cuando un individuo como Galileo, o como muchos otros que han hecho descubrimientos en los seres humanos, en la circulación de la sangre, en muchísimas cosas, quieren exponer sus ideas, caen bajo la Inquisición. Y algunos llegan a la tortura y a la muerte. ¿Qué ha pasado con ello?
Los científicos huyen 5 años más fructíferos en la vida de Darwin y más importantes en el mundo occidental en relación con el conocimiento sobre la evolución. Sale esta expedición que comienza su investigación en las costas del Brasil. Llegaba el barco a las costas y todos se preparaban para su tarea. Pero la medicina no le interesó. Entonces el padre quiso que estudiara para clérigo. Entró a la universidad, a Cambridge, y en una ocasión le llegó una invitación. Ya conocían de su interés por estas cosas. Se estaba preparando una expedición de circunvalación del mundo para corregir para esta situación. Se invitó a Darwin y después de muchas vicisitudes, de oposición del padre y después de una aceptación, él, cuando apenas tenía 21 años, se une al Beagle en esa expedición. Ese viaje va a durar 5 años, pero son los 5 que quedaba libre. Inmediatamente se iba a conocer el entorno, a ver los árboles, las selvas, los animales, los pájaros, los peces. Todo era motivo de su observación, que lo hacía en una forma de una entrega y de una felicidad extraordinaria. Para él eso fue un premio al que le hubieran dado esta oportunidad. Sigue visitando los mapas, las costas de los continentes, para hacer algunas observaciones sobre mareas, terremotos, climas, etc. Y se pensó que sería bueno llevar un naturalista a aprovechar esa circunstancia. Esta expedición se iba a hacer en un barco, el Beagle, divinamente equipado para este